Gracias por la invitación a participar en este magnífico evento. Les agradezco bastante y pues bueno, de mi parte compartirles un poco de la experiencia que tenemos, ¿no es cierto? En este caso, del trabajo que se ha realizado. En este caso, con el tema de aplicaciones de ingeniería inversa para reproducir objetos mediante escaneado 3D, sistemas CAD/CAM y prototipado rápido, ¿no? Siempre es importante en este caso saber o tener claro, ¿no es cierto?, que a medida que el tiempo va avanzando, pues nosotros estamos en este caso siempre actualizándonos, ¿no es cierto? Y en este caso con este tema que va un poco más desde la parte de la producción, desde la parte de la manufactura, desde la parte del diseño como tal, pues mencionar que hay equipos, hay tecnologías que en este caso se nos presentan y que en algunos países pues ya las están utilizando, en otros países están empezando a utilizarlas. Es importante saber que tiene muchas ventajas que nos puede, sobre todo en este caso, ayudar para la optimización de muchos recursos, ¿no? Entonces, en este caso, con este tema, pues esperamos un poco abrirles esa mentalidad hacia este tipo de temas que nosotros podemos encontrarnos y bueno, aquí voy a hablarles sobre algunas aplicaciones, pero en realidad entendiendo cómo funciona esta tecnología, pues se puede aplicar a muchas más cosas o muchos más temas que se nos puedan presentar con la intención siempre de solucionar problemas, encontrar nuevas soluciones, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, el contenido que voy a tratar, vamos a ver una introducción. Vamos a tener un marco teórico para que se pueda entender algunos temas relacionados a lo que nosotros vamos a tratar. Características de algunos software y equipos que nosotros hemos utilizado para nuestro trabajo, un desarrollo de metodologías. Esto sí es muy importante porque hay pasos generales que nosotros podemos presentar, cómo podemos trabajar y obtener al final la información que nosotros deseamos obtener, pero ya internamente, pues todo dependerá del tipo de aplicación que se vaya a desarrollar y hay muchas veces que me preguntan con respecto al tiempo también, entonces también depende un poco esa naturaleza en sí del objeto o máquina o equipo que nosotros queramos hacer ingeniería inversa, ¿no? Entonces, bueno, un análisis de resultados y unas conclusiones referente a este tema. Bueno, el objetivo general que nos planteamos nosotros es en este caso desarrollar aplicaciones basadas en la ingeniería inversa. Entonces, algo muy importante es que nosotros conocemos el concepto de ingeniería como tal, ¿no es cierto? Que es dar soluciones mediante la parte del conocimiento a ciertos problemas que nosotros podemos tener en el entorno, ¿no es cierto? Para eso estamos los ingenieros, ¿no es cierto? Para dar soluciones. En este caso, pues, al hablar de ingeniería inversa, entonces estamos hablando de un conocimiento o de un tema que no es muy común dentro de la ingeniería de producción directa, digamos así, porque nosotros siempre partimos de una idea y pues a partir de esa idea o a partir de ese requerimiento, pues nosotros vamos estableciendo herramientas, estableciendo cálculos, etcétera, para que nosotros podamos encontrar soluciones. Ahora, la ingeniería inversa hace algo que nosotros podemos decir que va en retroceso, digamos así, no en el sentido de minimizar, sino de, en este caso, ver qué es lo que se ha hecho, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos, en base a eso, pues, optimizarlo aún más. Bueno, objetivos en este caso, pues, es importante la metodología, como les menciono, ¿sí? Hay veces que se hace las cosas no sin optimizar ciertos pasos, ¿no es cierto? Entonces es importante que se lo haga de una forma adecuada, ¿sí? Una forma que siga una secuencia. En este caso, pues para cerrar o para establecer, en este caso, digamos así, todo el proceso como tal, desde la conceptualización hasta la parte ya tangible, digámoslo así, donde nosotros podamos obtener nuestro objeto final, pues es importante, como digo, continuar con el proceso, ¿no? No quedarnos solamente en la obtención de la información mediante la ingeniería inversa, sino también aplicarlo, ¿sí? Y encontrar las distintas aplicaciones mediante estas tecnologías que están en la actualidad, ¿no es cierto? Que han avanzado bastante en el sentido de la optimización de tiempo, los recursos, la disminución de los errores humanos, etcétera, etcétera.
etcétera. Entonces, algo muy importante siempre de todo trabajo, pues es validar la información que se obtiene. Sí, es importante. En este caso, desde este ámbito, pues nosotros podemos hacerlo de varias maneras, a nivel de software, a nivel de fabricación, con instrumentos de medida, con el mismo escaneo 3D del que estamos hablando. Entonces, siempre es importante manejarnos en ese sentido. Bueno, el porqué de este trabajo, ¿no es cierto? Y el por qué se está aplicando este tipo de tecnologías en la actualidad en las industrias, en la academia, en las universidades, es porque actualmente, ¿no es cierto? O tradicionalmente podríamos decir que la obtención de la forma o dimensiones de un objeto, pues se basaba con instrumentos de medida dimensionales. En la parte mecánica, pues un flexómetro, un calibrador, un micrómetro, un goniómetro para la parte de ángulos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso conlleva, nosotros sabemos que conlleva que nosotros podamos cometer errores de medición, ¿sí? Entonces, ahí hay algunas clases de errores que pueden estar presentes, pero la intención de estas nuevas tecnologías es justamente reducir ese error que pueda presentarse en el proceso, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues no solamente queda con la idea de que nosotros podamos, en este caso, obtener esas medidas. ¿Y ahora qué hacemos? ¿No es cierto? Entonces, lo posterior es trasladar eso a un dibujo, puede ser manual, ¿no es cierto? O puede ser de forma digital, ¿no es cierto? Tenemos algunas herramientas desde la parte del dibujo asistido por computadora que me permitirían pasar lo que yo estoy tomando medidas de un objeto, ¿no es cierto? De un objeto o de una pieza que yo deseo, en este caso, hacer la ingeniería inversa, ¿no es cierto? Entonces, em, ¿qué pasa en cambio cuando ese objeto ya no solamente tiene medidas desde la parte dimensional, la parte longitudinal, sino que también tiene formas ya, nosotros le conocemos como formas orgánicas, ¿sí? Que en este caso, pues, por más que nosotros midamos o tratemos de buscar una referencia, pues no vamos a poder coincidir exactamente con esas medidas. Entonces, el hecho es de que al momento de nosotros pasar, nos estaría faltando información para que nosotros podamos pasar a esos sistemas que estamos mencionando, esos sistemas digitales. Entonces, con eso pues conlleva justamente los errores que les mencionaba, también el tiempo, nos toma un tiempo considerable y en algunos casos pues la geometría es tan compleja que con esos instrumentos convencionales pues no me permitiría obtenerla. Entonces, con este conocimiento de la ingeniería inversa, pues se puede desarrollar nuevos modelos, ¿sí? Se puede desarrollar nuevos modelos mediante simulaciones y rediseños. Entonces, hay veces que se confunde la ingeniería inversa con simplemente copiar, ¿no es cierto? ¿Sí? Podría utilizarse, sí, pero no es la finalidad de la ingeniería inversa en ese sentido. En realidad, el concepto de ingeniería inversa, pues en este caso aplicado a la parte de la producción, como les estoy explicando, se lo puede aplicar a distintas ramas, a distintos campos de aplicación, ¿no es cierto?, en los que ustedes se puedan encontrar desde esos puntos de vista, ¿no? Entonces, al momento de nosotros utilizar una información, ¿sí?, que ya ha sido validada, que ya ha sido utilizada, pues al menos partimos de una base, ¿no es cierto? Y de esa base, pues, haciendo realmente la que es la ingeniería inversa, nosotros podríamos encontrar realmente verdaderas reingenierías de esos diseños o nuevas soluciones a partir de algo que ya está predeterminado, que ya está comprobado y que nosotros lo podemos optimizar, lo podemos mejorar, ¿sí? Aún más. Entonces, algo muy importante en este caso es que bueno, dependiendo, ¿cierto? En el país que nos encontremos, pues en algunos estará un poco más desarrollados, ¿no es cierto? Sobre todo en los países del primer mundo, como se conocen, pues estas tecnologías ya están hace rato, ¿no es cierto?, en uso, pero en otros países, pues puede ser una vía para que nosotros podamos incluso en base a la ingeniería inversa, hacer desagregación tecnológica y en este caso, pues nosotros poder desarrollar tecnología en nuestros países. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente se hace cuando son equipos importados, ¿no es cierto? Hay veces que en el ámbito local, pues no hay los repuestos y nosotros tenemos que esperar mucho tiempo, pues para que vengan esos repuestos y pues eso a la final es tiempo, es dinero en lo que es producción. Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer con la ingeniería inversa? Entonces, ya no depender tanto de un mercado, ¿no es cierto?, en el que nosotros tengamos que importar
objetos, ¿no es cierto? Sino que en este caso, pues, por nosotros asumir esa tecnología, ¿sí? Retener ese conocimiento, sacar información mediante la ingeniería inversa para que nosotros incluso podamos hacer algo que sea local, ¿no es cierto? Que nosotros mismos reproduzcamos esos objetos, esos repuestos, y así pues mejoramos por todos lados, ¿no es cierto? Mejoramos en tiempo, mejora la parte de la industrialización, se crean plazas de trabajo, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos adquiriendo esa tecnología que nos puede ayudar eh, a facilitar las cosas en todos los sentidos. Entonces, partimos con lo que es el concepto de ingeniería inversa, ¿no es cierto? Entonces, acá en el gráfico, vamos a verlo por acá, ¿sí? Nosotros siempre partimos, como digo, de solucionar ideas que están en el entorno, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues la ingeniería directa, como nosotros la conocemos, normalmente nosotros empezamos con un bosquejo, con una primera idea para la solución a ese problema que se nos está presentando, ¿no es cierto? Entonces, hacemos un prediseño, luego pasamos por una fase del diseño básico, ¿no es cierto? Sí, hacemos unas mejoras, entramos en unos cálculos más avanzados, en unas soluciones más aproximadas, pues obtenemos un diseño final. Y al momento que nosotros tenemos un diseño final, pues pasamos a la parte de la construcción, ¿sí? En la parte de la construcción podemos empezar en una construcción preliminar, ¿no es cierto? Lo que se conoce como un prototipo, hacemos pruebas y luego pues podemos pasar a la parte de la producción en masa, ¿sí? Entonces, en cambio, ¿qué es lo que hace la ingeniería inversa? Entonces, de algo que ya está construido, retrocedemos en estos pasos hasta llegar a este prediseño, ¿no es cierto? A esa intención de diseño, a esa información original que se tenía para que nosotros en base a esa información podamos solucionar de mejor manera el mismo problema o eso me permita solucionar problemas similares o eso sea una idea inicial para solucionar muchas más cosas, problemas que estén relacionados, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros partimos ya de esa información que nosotros hemos obtenido en base a un objeto predeterminado, pues si no le hacemos ningún cambio, ¿no es cierto? Si no hacemos ninguna variante, pues simplemente en este caso se convertiría en una copia, ¿no es cierto? En una copia, podríamos decir, íntegra del objeto original. La ingeniería inversa de la que les estoy hablando en este caso es una ingeniería en la que se basa en obtener la intención de diseño desde la parte de la forma del objeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya cuando nosotros tenemos esa forma, pues si le aplicamos cambios, ¿sí? Si, no sé, alguna mejora en el material, alguna mejora en la forma, en alguna mejora en el diseño, no sé, se lo hizo de tal manera, ahora lo podemos hacer de otra forma, basado en esa misma, en esa misma idea inicial. A lo mejor se puede poner otro mecanismo, se puede mejorar el sistema de traslación, el sistema de rotación, etcétera, etcétera. Pues ya estamos haciendo cambios, ¿no es cierto? Estamos haciendo lo que se conoce como una reingeniería. Estamos optimizando, estamos mejorando ese diseño. Entonces, en el concepto básico, ¿no es cierto?, de la ingeniería inversa, pues nosotros tenemos que es un proceso de medición, análisis y prueba de reconstruir la imagen reflejada de un objeto para recuperar un evento pasado, ¿cierto? Es algo que ya se hizo antes, ¿sí? En este caso, también se le conoce como una tecnología de reinvención, ¿sí? Una hoja de ruta, la que nosotros hacemos una reconstrucción, una reproducción de ese objeto, ¿sí? Se conoce como la ciencia aplicada para preservar el diseño de la pieza original. Entonces, vamos a ver que de todas las aplicaciones, ¿cierto?, que se ha desarrollado aquí, pues justamente vamos a encontrarle este punto del que estamos hablando, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, la ingeniería inversa me serviría para preservar algo arqueológico, por ejemplo, que a lo mejor, pues, tiene algún valor patrimonial, ¿no es cierto? Entonces, la ingeniería inversa, pues, me puede servir también para eso. En la parte de la ingeniería inversa, como digo, pues ya nosotros llevándolo a un punto en el que nosotros podamos trabajar localmente, ¿no es cierto? Podríamos aplicarlo a la parte de la desagregación tecnológica, puede ser un punto de la desagregación tecnológica. Entonces, esto nos permitiría, ¿no es cierto?, que nosotros podamos, como les había comentado, tener alguna participación en esa industria, ¿no es cierto?, de la fabricación de ciertas partes, pero ya no depender tanto
del proveedor original, del constructor original, ¿no es cierto? Sino que nosotros podamos en este caso asimilar esa tecnología, ya sea desde la parte de la forma, ya sea haciendo un análisis de los materiales, ya sea haciendo un backup del proceso tecnológico, del proceso de manufactura, el proceso de construcción, de fabricación de los elementos, y que nosotros podamos eso desarrollarlo acá en el país. Entonces, en este caso, pues, bueno, acá les he puesto una imagen de un motor, ¿sí? Nosotros, pues, hemos visto que, bueno, se da mucho acá en Ecuador que hay la parte de los repuestos originales y hay la parte de los repuestos que no lo son, que se conocen como genéricos. Entonces, justamente esos repuestos genéricos, pues en algún punto utilizaron ingeniería inversa para obtener la información, la intención de diseño y pues justamente captaron esa información y luego empezaron la fabricación de los mismos, ¿no es cierto? Dentro de los repuestos genéricos, dentro de la construcción de este tipo de partes, pues hay muchas clases, digamos así, de elementos que pueden construirse, pues todo depende de la tecnología que se esté implementando, ¿no es cierto? Como tal, es cierto que hay países industrializados, ¿no es cierto? Como los países europeos o como en el caso de Estados Unidos, ¿no es cierto? Que ya incluso sus plantas de producción son automatizadas, pero nosotros quizás no estamos de ese punto, pero tenemos herramientas anteriores, podríamos decir, que también me permitirían hacer ese tipo de elementos. Entonces, algo que hay que considerar en este caso es que al momento que nosotros hacemos o aplicamos esta ingeniería inversa a los elementos, pues es muy importante hacerlo, ¿no es cierto?, de tal manera que no pierda la funcionalidad principal a la cual fue concebido ese elemento, ¿sí? No se puede omitir ninguna situación con respecto a esa parte. Entonces, para nosotros poder obtener esa intención de diseño, tenemos en este caso lo que es el escaneado 3D. En este caso, pues en la actualidad hay algunos equipos que se comercializan para este ámbito, incluso ya existen también lo que son celulares, ¿no es cierto? Aplicaciones de celulares que me permiten obtener este escaneo 3D, ¿sí? Que no es más que una imagen tridimensional, ¿sí? De la forma del objeto, ¿sí? Dependiendo un poco la resolución y la precisión que tenga el escáner, ¿sí? Que tenga el escáner, pues obviamente yo voy a tener de la misma manera, ¿no es cierto?, lo más aproximado posible a la información de la forma del objeto que yo estoy escaneando. Entonces, el escáner, pues, hay de varios tipos, ¿sí? Hay de varios tipos en este caso que nosotros podemos utilizar y todo, pues, dependerá de qué tipo de elementos nosotros estamos escaneando. Entonces, todo este contexto es justamente las metodologías de las que estoy hablando, ¿cierto? Hay veces que hay escáneres, ¿no es cierto?, que me permiten mover tanto el equipo como la pieza que yo estoy escaneando, ¿sí? Se conocen como escáneres portátiles, ¿sí? Hay veces que en cambio, pues, digamos, aquí tiene una carcasa, pues, del señor que está escaneando, ¿no es cierto? Pero esa carcasa no es tan pesada, ¿no es cierto? Entonces, también puede mover el objeto, ¿sí? También puede mover el objeto, pero ahora hagamos de cuenta que en este caso, pues, el objeto es pesado, ¿no es cierto? Entonces, una opción sería mover el escáner a través de toda la superficie. La operación de escaneo, cuando ya todo está conectado, está interactuando con el software de obtención de información, pues consiste en hacer un barrido, ¿sí? Un barrido del escáner. En este caso incide la luz, ¿no es cierto?, sobre el objeto, ¿no es cierto? Incide sobre el objeto y la luz, pues al momento de incidir sobre el objeto, ¿sí? El escáner capta esa información y luego la envía, pues, al computador en donde nosotros podemos ver la información que se esté escaneando. Entonces, en este caso, les mencionaba sobre los escáneres, ¿no es cierto? En este caso, pues la pieza, hagamos de cuenta que es pesada, pues puede moverse el objeto, pero también existen metodologías en las que yo puedo hacer, ¿no es cierto? Puedo hacer en este caso que gire el objeto. Entonces, hay veces que se colocan plataformas o una base giratoria también. Entonces, en vez de que nosotros tengamos un escáner, que en este caso es portátil, pues a lo mejor tenemos como una cámara de fotos, ¿no es cierto?, que se la coloca en un trípode, ¿sí? Entonces, el escáner que capta estas imágenes tridimensionales está fijo y el objeto es el que se mueve. El objeto es el que se mueve. Entonces, puede ser por el peso, por ejemplo, que no podemos moverlo manualmente, pues va girando en una mesa rotatoria, ¿sí?
Y de esa manera pues se van obteniendo escaneos, diferentes imágenes del objeto que se obtiene. Entonces hay escáneres de diferentes tamaños también. Algo muy importante es la distancia, ¿sí? Siempre hay que verificar las características del escáner. La distancia del escáner al objeto es importante. Normalmente cuando uno escanea pues debe mantener esa distancia alrededor, esa distancia de incidencia alrededor del objeto, porque si yo me acerco demasiado, ¿sí? El escáner pierde referencia, o si me alejo, pues la luz no incide adecuadamente y de la misma manera, pues no escaneo, no escaneo de la mejor forma. Entonces tiene una distancia de incidencia del escáner que es importante conservarla. En este caso, pues, como digo, a la final, lo que nosotros obtenemos son imágenes tridimensionales. Tiende a confundirse que uno cuando escanea, pues ya tiene el objeto final. No es así. La ingeniería inversa mediante escaneado 3D, pues el escaneado 3D es una primera fase, una fase inicial en la que yo obtengo la información, pero la información que ustedes están viendo por acá, pues no es una entidad, podríamos decir, sólida como tal, una representación sólida en el software. Es una cantidad de puntos, ¿sí? Que en este caso ha leído el escáner, dependiendo de la forma que tenga el objeto, pues obviamente incidió la luz y esos puntos son los que se ven reflejados acá en la computadora. Entonces, nosotros tenemos en este caso una nube de puntos que en este inicio, pues el escaneo no me representa ni un sólido ni una superficie, ¿sí? Es una cantidad, una nube de puntos, como se conoce, que tiene la forma del objeto que se escaneó, ¿sí? Entonces, nosotros cuando escaneamos, normalmente, pues dependiendo un poco la calidad del escáner, ¿no es cierto? Las referencias que se tenga el escáner, las características que tenga el mismo, pues puedo tener mejor información que unos que otros, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues eh, no queda ahí, ¿no es cierto? No queda ahí. Al momento que yo escaneo, pues nosotros podemos ver que se puede presentar errores. En la fase de escaneo, cuando uno escanea, pues tiene que considerar mayormente en este caso no cometer esos errores desde el punto de vista donde estamos, es decir, en la fase de escaneo. El, el hecho de que yo escanee, hay veces que se me escanea los alrededores de donde está la pieza, pues eso se conoce como parcelas aisladas, como información innecesaria al escaneo. Y pues si yo puedo evitar escanear esas partes sería mucho mejor, pero si yo ya las escaneo, pues en el software que les había mencionado, pues hay algunas herramientas que me permitirían eliminar esas partes. Y si no es ahí, pues debería pasar a algún software, ¿no es cierto? De los tantos que hay para poder optimizar aún más ese escaneo, ¿sí? Entonces, eliminar esas parcelas aisladas, no sé si se puede observar en la gráfica, incluso hay lugares donde la luz del escáner no llega a la luz. Entonces, hay que tratar de escanear esas partes, pero si no llega, pues tratar de obtener la mayor información acerca de esos detalles. Entonces, eso es muy importante. Al momento que nosotros tenemos ya la mayor información, entonces tendríamos justamente esa intención del diseño. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en esta parte pues tiene una curvatura, en unas partes pues no tiene información, en otras sí, pero el hecho de que yo trate de obtener mayor información pues ya me da esa intención y yo sabría que tiene en esta parte tal curvatura, tal radio de curvatura. Entonces, en base a eso, pues luego yo podría hacer la reconstrucción que a la final es lo que nosotros vamos haciendo en los pasos de la ingeniería inversa. Entonces, el escaneado es el primer paso el que nosotros tenemos y luego pues se hace un post-tratamiento, como se le conoce, en que nosotros tenemos que mejorar, optimizar la malla, rellenar a lo mejor estos agujeros si es necesario, reducir el ruido, como les digo, esas parcelas aisladas, esos escaneos innecesarios, pues puedo eliminarlos, puedo hacer alguna mejora. Algunos tipos de escáner pues me permiten incluso las texturas. Entonces por ahí si a lo mejor no se escaneó de alguna manera una parte, pues puedo mejorar esa textura, esa parte que no se ha escaneado. Y pues de esa manera tratar de obtener la menor cantidad de errores al objeto que yo tengo, ¿no es cierto? Al original, desde la parte del escaneo. Y luego pues viene quizás la parte más fuerte de lo que es la ingeniería inversa, en este caso aplicado al diseño, digamos como tal,
es la parte de la extracción de la intención de diseño que se tenía de esa pieza. Entonces, para lo cual, pues nosotros tenemos una gran cantidad de herramientas que me permitirían pasar, ¿sí? De algo que no, yo tengo como una nube de puntos a un objeto que ya puede ser un sólido o una superficie. Para poder obtener esta parte, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos acá, que ya es un sólido, puede ser una superficie, pues yo tengo que extraer esa intención de diseño. Entonces, hay varias formas, ¿sí? Dependiendo del software que se esté utilizando, incluso algunos software que tienen algunas herramientas automáticas que me permiten obtener estas formas estas formas de aquí, estos detalles de forma directa, ¿sí? Pues la intención es ir obteniendo de la mejor manera, ¿sí? Esa información de diseño para obtener el objeto final. Entonces, aquí es donde puede haber una ligera variante, ¿sí? Al final que ustedes podrían obtener con respecto al objeto reconstruido, con respecto al objeto escaneado, que al final pues me está representando el objeto original. Entonces, aquí puede haber una variante debido a que estas herramientas pues uno las va utilizando y depende cómo uno las vaya implementando. Si las implementa de la mejor manera, si utiliza las herramientas que son adecuadas, pues voy a obtener objetos realmente aproximados al original. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez que se extrae, normalmente en este caso, cuando se está haciendo una reconstrucción, se utilizan planos, ¿sí? Y esos planos van intersecando, ¿no es cierto?, ciertas secciones del objeto. Entonces, al momento que intersecan, pues va a haber unos cruces de líneas ahí, ¿no es cierto? Entonces, esas líneas, pues vamos a utilizarlas nosotros para luego poder ir realizando la reconstrucción y obteniendo el objeto final. Algo muy importante en este caso del funcionamiento es que cuando yo obtengo el objeto, hay varias formas de verificar. Este es un punto de verificación. Puedo comprobar el objeto reconstruido, ¿sí? Entonces, esta reconstrucción fue utilizando herramientas de modelado 2D, 3D, las normales que se conoce del dibujo asistido por computadora. Entonces, la verificación consiste en comprobar, ¿no es cierto? Es como que se sobremonta, ¿no es cierto? En este caso, el, la malla, ¿sí? La malla del escaneo con el objeto reconstruido. Entonces, nosotros al hacer ese análisis, pues podemos ver de esta manera. Entonces, aquí se está haciendo una comprobación, ¿sí? Esa comprobación, ¿sí? En este caso se lo puede hacer mediante valores o también se lo puede ver desde una parte gráfica, ¿no es cierto? Entonces, yo establezco unos valores de tolerancia, ¿no es cierto? Que yo me haya establecido dependiendo de la naturaleza del objeto. Y en este caso, pues podemos observar que dentro de ese intervalo, pues se marca con colores, ¿no es cierto? Si es que es dentro del intervalo que yo me he establecido, pues me va a aparecer, y si yo utilicé de la mejor manera las herramientas, pues me va a aparecer con un color verde, ¿no es cierto? Si hay un exceso de material, ¿sí? En algunas partes, compara, ¿no es cierto? Como digo, en este caso, pues si hay un exceso de material, va a tomar tonalidades entre un amarillo, entre un naranja, y si es que es mayormente, pues un color rojo, ¿sí? Entonces significa que no tengo tan buenas aproximaciones, pero debería ver al final si es que eso puede ser algo que me represente para yo poder decidir entre sí o no, ¿no es cierto? ¿Me sirve o no me sirve esa aproximación que yo he realizado? Ahora, si no me convence, ¿sí? Si no me convence en este caso, pues no significa que ya no se puede hacer nada, ¿no? Nuevamente regreso a las fases anteriores, ¿sí? Y al momento que regreso a esas fases anteriores, pues las herramientas que utilicé, a lo mejor quizás lo hice muy rápido, quizás no utilicé las mejores herramientas, pues podría optimizar en ese punto y luego pues implementar de mejor manera esas herramientas, obtener la información, hacer esta verificación y comprobar en cuánto he mejorado y si es que eso ya es admisible para mi ingeniería inversa que estoy haciendo. Entonces, bueno, el color celeste, el color azul, ¿no es cierto?, que tenemos por acá, me indicaría unos faltantes de material en realidad. Esa es la representación gráfica que se tiene en la verificación. Y como digo, pues esto se puede pasar a una tabla, los valores, y también se puede tener, en este caso, valores dimensionales de en qué puntos, pues, cuánto me falta, cuánto está de más, o si es que estoy dentro del rango que yo estoy trabajando. Bueno, una vez que nosotros pues ya tenemos nuestro diseño, ¿sí? Pues aquí seguiría el paso
siguiente, ¿no es cierto?, de la ingeniería inversa, que sería pues ver qué utilidad necesito para, o qué es lo que yo estoy buscando con esta fase de obtener la información del diseño original. Entonces puede ser que, como mencionábamos, puede ser que a lo mejor necesito replicar este objeto, pues luego ya podría pasar a algún proceso de manufactura, ¿sí? O si es que yo necesito, pues con esta información, pues puedo pasarle a algún software de los conocidos, ¿no es cierto? Los software CAD, y pues podría ser cualquier otro tema que se me presente, por lo mejor alguna simulación, a lo mejor yo quiero esto, pues fabricarle en un molde de inyección, pues ya tengo la forma, tendría que pasar esta información al software CAD y diseñar los moldes, por ejemplo, y si ya tengo esos moldes, pues hay software para la parte de simulación de la inyección de plástico, pues podría simular cómo va a ser el proceso. Digamos que no quiero por inyección de plásticos, quiero fundirlo, por ejemplo, entonces podría a lo mejor tener alguna aproximación ya con el objeto, pues pasar a un software de simulación de la fundición y ver, ¿no es cierto?, los parámetros propios de ese proceso, si se van a correr o ir haciendo simulaciones para encontrar el mejor punto de desarrollo del procedimiento de fabricación, del proceso de fabricación, ¿sí? Entonces, le da la utilidad que se quiera dar, pues ya dependerá un poco del contexto que se tenga, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los procedimientos sería que ya una vez que ya obtengo la información, ya sea que la voy a replicar o ya sea que en base a esto, pues voy a rediseñar, voy a optimizarlo o voy a cambiar las medidas, no sé, está escala 1:1, a lo mejor quiero a la mitad o quiero al doble, ya estaríamos rediseñando, estaríamos haciendo ya algunos cambios. A lo mejor, pues, en este ejemplo sencillo, a lo mejor no necesito estos 6 agujeros que veo aquí, a lo mejor necesito solo 2, 3, pues puedo hacer ya esos cambios en el software CAD una vez que ya tengo la información de la ingeniería inversa mediante escaneado 3D. Entonces, una vez que ya, digamos, termino el proceso, termino los pasos, ¿no es cierto? En este caso, pues nosotros podríamos pasar ya a un proceso de fabricación. Entonces, uno de estos, pues justamente viene desde la parte de la impresión 3D que me permitiría hacer justamente esta representación de los objetos ya desde una forma ya tangible, ¿no es cierto? Desde una forma objetiva, que no solamente me quede en el software, ¿no es cierto? De lo que se ha reconstruido, de lo que se ha obtenido. Entonces, puedo pasar esas ideas a una impresión 3D, puedo hacer un prototipo. Entonces, la impresión 3D, conocida como la manufactura por adición o manufactura aditiva, como se conoce, ¿sí? Normalmente, pues, es un proceso en el que se van adicionando capas, ¿sí? Dependiendo, basado todo en un objeto virtual, ¿no es cierto? Un diseño asistido por computadora, un objeto que se tiene desde la parte del CAD, ¿sí? Y pues en la actualidad, ¿sí? La impresión 3D pues tiene algunas variantes, tiene algunos tipos, ¿sí? Que nosotros tenemos dependiendo qué tipo de material quiero obtener, la velocidad de impresión, la resolución que deseo obtener en mi objeto. Em, Nosotros también tenemos desde la parte de la resistencia que nosotros queremos, que estaría ligado a la parte del material. Entonces, en este caso, pues es importante saber en qué se puede presentar la impresión 3D, ¿sí? Entonces, em, ya el avance en la tecnología 3D pues ha ido, bueno, tiene un avance bastante impresionante en ese sentido, que incluso pues recientemente estaba viendo en las noticias que en China, por ejemplo, ya imprimen casas de forma directa, casas para las personas, ¿no es cierto?, de bajos recursos, pues ya las imprimen directamente con impresoras enormes de 3D. También ya pues se imprime comida, se imprime lo que son tejidos vivos, se imprimen en algunos casos, están haciendo investigaciones para la impresión de órganos, ¿no es cierto? En este caso de los seres vivos. Entonces, pasar nuestras ideas, ¿no es cierto?, desde la parte de la ingeniería inversa ya a algo tangible, pues nos permitiría justamente darle ese plus a todo el proceso, ¿no es cierto? No es lo mismo quizás tenerlo solo en la computadora, ya presentarlo quizás a los gerentes o a los desarrolladores de tecnología, a los que estén, en este caso, interesados en captar esta información y a lo mejor ya pues establecer alguna industria en particular. Bueno, acá un poco
Bueno, tengo entendido que no se escucha un poco el audio, pero acá tenemos un poco la base, una base que nosotros nos puede servir para entender la parte de la, en este caso de la impresión 3D, ¿no? Entonces, algunos diferentes tipos, ¿no es cierto?, de aplicaciones que nosotros podemos obtener. Desde la parte comercial, pues se imprimen juguetes, se imprimen diseños, en todos los materiales, como les digo, ya no solamente se imprime desde la parte del plástico como tal, ¿no es cierto? Diferentes plásticos, sino también se puede imprimir incluso en metal, ¿sí? Hay impresoras de metal, entonces puedo a lo mejor escanear, ¿no es cierto?, con algún objetivo, los diferentes tipos de impresión que nosotros tenemos, ¿sí? La impresión en este caso mediante láser. Ustedes ven, tenemos una resina y el láser pues solidifica dependiendo del modelo que se tenga, solidifica para poder formar el objeto, ¿sí? Entonces son pasos, ¿no es cierto?, que nosotros podemos obtener para tipos de impresión que nosotros podemos obtener dependiendo el resultado final que deseamos. Entonces, hay algunas variantes de tipos de impresión 3D. Me parece que alrededor de unas 12 variantes de impresión. Aquí les he traído unas 4 nada más, ¿sí? Que en este caso la impresión SLA que habíamos visto antes, en este caso la SLS, que es un sinterizado, ¿no es cierto? En este caso de este polvo, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Y mediante láser, pues, en este caso imprime, ¿no es cierto?, el láser sobre esa capa del polvo que nosotros tenemos aquí. Y como ven, pues habíamos dicho en el concepto original, pues la impresión 3D se consiste en capas. Entonces termina ya de imprimir una capa, nuevamente empieza por la siguiente y así sucesivamente hasta captar toda la altura del objeto, ¿sí? Entonces luego pues se hacen algunos pasos de post tratamiento a la impresión. Tenemos el caso de una impresora de polvo. En este caso es como un sinterizado, digamos así, se forma la capa, pero en vez de que actúe el láser, en este caso se imprime lo que es un aglutinante. Entonces el aglutinante va a pegar esas partes del polvo, ¿sí? Dependiendo cómo esté el objeto tridimensional, ¿no es cierto? El objeto digital. Entonces, luego, pues obviamente se pasa unos pasos donde se le puede dar una resistencia y posteriormente pues nosotros dejamos secar y podemos obtener el objeto final. Y esta es la impresión más común que nosotros podemos encontrar, incluso en los centros comerciales, ¿no es cierto? Podemos encontrar este tipo de trabajos que nos pueden presentar, que es la impresión mediante la impresión de filamento, ¿no es cierto? Que se funde el filamento y pues un extrusor va inyectando, en este caso, el material y va dejando la forma del objeto. De la misma manera, bajo el mismo principio de capas. Otra forma de llevar nuestras ideas de algo más tangible, pues son los sistemas CAD-CAM, ¿no es cierto? Las máquinas CNC, que no son más que máquinas de control numérico computarizado, ¿sí? Que en este caso, pues, al momento de ser computarizadas, tienen un lenguaje de lectura, ¿no es cierto? Un lenguaje de programación que se conoce como lenguaje de máquina, nosotros lo conocemos como el código G. Entonces, ese código G, pues lo lee la máquina y ese código G, pues obviamente tiene la información del objeto como tal. Entonces, hay dos formas de obtener esta información. La una forma, pues puede ser de forma manual, en la que la persona que conoce del CNC, pues es obvio que conoce el código y puede él mismo programar manualmente, dependiendo la forma que se tenga la pieza, lo cual pues me serviría para piezas no tan complejas, ¿no es cierto? Quizás para piezas que se manejen en dos ejes, como se conoce de programación. Pero ya a un nivel industrial, pues ya para piezas más complejas lo que se utiliza pues son los sistemas CAD-CAM. Entonces igual como nosotros ya obtuvimos el CAD, ¿no es cierto? Producto de la ingeniería inversa con el escáner 3D, pues pasaría a la fase del CAM. Entonces el CAM, la manufactura asistida por computadora como se conoce, me serviría para yo obtener esta programación automática, es decir, obtener el código que les menciono de forma automática y pasar a la máquina. Entonces, ¿a dónde se pasa en la máquina? Pues a su computadora, ¿sí? Esa computadora se conoce como el controlador del equipo
y pues ese controlador lee ese código y ejecuta en la máquina. Entonces, para lo cual, pues previamente se tiene que establecer ciertas operaciones de la puesta a punto, pues y si nosotros ya cumplimos con eso, corremos el código y pues la máquina automáticamente empieza a hacer las operaciones. Entonces ya es un proceso automatizado. Luego un poco para que se lo pueda observar, tenemos un video. En este caso, un centro de mecanizado. Como decimos, partimos del CAD. Lo que se está haciendo aquí es una simulación en el CAM, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos simulado, generamos el código, lo pasamos al controlador y pues la máquina ejecuta. Entonces, la ventaja de esto en relación a los equipos convencionales, pues las ventajas son muchas, ¿no es cierto? La disminución en este caso de los tiempos, los errores humanos pues aquí no están presentes porque la máquina ejecuta tal y como lo hice en el diseño CAD-CAM, ¿sí? Entonces, en este caso pues algo que uno debería tomar en cuenta sería quizás el desgaste de la herramienta, hacer un control de calidad cada cierto tiempo y, pues si garantizamos eso, pues si nosotros hicimos bien la parte del CAD-CAM, pues justamente eso se va a ejecutar y eso es lo que yo voy a obtener en el equipo. ¿Sí? Entonces, igual, con respecto a los equipos manuales, pues la complejidad de las piezas que se pueden obtener también, ¿no? Quizás hay procesos por ahí un poco tediosos en la parte manual para obtener estas más complicadas, pero la máquina al momento que lee el código generado, ¿no es cierto?, de forma automática o programado, pues va a ejecutar tal y como está. Entonces, estas geometrías nosotros podemos obtenerlas tal y como las necesitamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es muy importante considerar que en la actualidad, pues ya la parte de la producción ha pasado a este tipo de equipos, ¿sí? Entonces, con respecto a estos equipos, si uno quiere implementar esto a nivel industrial, pues obviamente no van a tener el mismo precio con respecto a los manuales, ¿no es cierto? Van a tener su costo. Entonces, normalmente esto se recomienda ya para procesos industrializados, automatizados en gran masa, ¿no es cierto? En productos quizás en serie, ¿sí? Gran cantidad de piezas, en este caso para la fabricación. Entonces, tenemos por ahí. Bueno, un poco los equipos que personalmente he manejado, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, hay distintos escáneres. Aquí les tengo un ejemplo de un escáner portátil, ¿sí? Así viene, ¿no? Así viene en una maletita, ¿sí? Viene en una maletita. Y pues al momento que yo le conecto a un computador, el computador debe tener altas prestaciones, ¿sí? Un buen recurso informático para poder captar esa información, ¿sí? Viene así, ¿no es cierto? Bueno, en costos a veces es interesante, como les digo, reconocer ciertos precios para saber el tipo de producto que se tiene, pero sobre todo antes de impresionarse con el precio sería encontrarle el significado entre el precio y lo que puede hacer el equipo. Entonces, más o menos por acá en Ecuador, por ejemplo, esto lo están comercializando en unos $70,000, ¿sí? No es un equipo enorme, ¿no es cierto?, que tome sus dimensiones, es una maleta, pero es más la funcionalidad lo que me permite hacer con el objeto. Este escáner de acá es un escáner fijo, justamente podemos ver aquí la mesa giratoria de la que les hablaba, donde se coloca el objeto. Acá tenemos el escáner y tenemos su trípode, ¿no es cierto? En este caso es un escáner fijo, entonces va haciendo varias capturas alrededor del objeto. Entonces, algo muy importante cuando uno compra estos equipos es importante tomar en cuenta las características, ¿no es cierto? A lo mejor, pues, un equipo de tales características es más que suficiente para poder hacer el trabajo que yo deseo continuar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pues, cualquiera de los dos, no puedo decir si este es mejor o este de acá es mejor desde un punto de vista de utilidad, ¿sí? Todo depende. Pero ya desde el punto de vista de algunas características, pues voy a obtener mejores resultados con el escáner que se encuentra en la presentación al lado izquierdo, ¿sí? Es un escáner bastante preciso. Tenemos equipos de prototipado rápido,
¿sí? Están basadas en lo que es el CNC, se conocen como estaciones de prototipo rápido, estaciones CAM. Entonces me permitiría justamente para hacer prototipos, para hacer esos diseños, ¿no es cierto?, antes de una producción masiva, de una producción ya de los equipos finales. Impresoras 3D, tenemos aquí de dos tipos de impresión, tenemos justamente la de impresión de filamento, la FDM, ¿no es cierto? Y tenemos en este caso la de inyección. Entonces acá tenemos una impresora de polvo justamente, entonces va formando las capas de polvo y va imprimiendo el aglutinante dependiendo de la forma que tenga la pieza y así cada una de las capas. Equipos de control numérico, un equipo torno CNC, un centro de mecanizado. Los equipos CNC se caracterizan en este caso por los ejes de programación, un torno como es en este caso una máquina que me permite obtener piezas de revolución. Se programa justamente las geometrías que les mencionaba que son complejas, pues se programan en dos ejes, ¿sí? Se programan en dos ejes. En este caso pues tenemos el eje X y el eje Z. Acá tenemos una máquina de cuarto eje, hasta cuarto eje. Entonces, es una máquina que se puede obtener piezas más complejas, ¿sí? En este caso X, Y, Z, y pues me permite un giro de la pieza que se está mecanizando. Entonces, igual, algo muy importante es la capacidad de las herramientas y el controlador que tiene implementado la máquina. El software de escaneo, pues esto es característico del escáner. Cuando uno compra el escáner, pues le viene el software. Lo tenemos por acá. Este sería para el escáner portátil. Acá tenemos para el escáner fijo, ¿sí? Los distintos software. En este caso el Geomagic Capture, que corre sobre la interfaz del SolidWorks, por ejemplo. Para la parte de la reconstrucción, pues tenemos este software Geomagic. Hay varios en el mercado. En este caso, por ejemplo, en Autodesk, tengo entendido que hay uno que se conoce como Alias, por ejemplo, me permitiría. O Rhino también me serviría, por ejemplo, para hacer la parte del post-tratamiento y la reconstrucción de la que les había hablado. Tenemos el CAD-CAM. Entonces el CAD, el famoso SolidWorks que se conoce, y pues el SolidCAM, en este caso para hacer la parte de la manufactura asistida por computadora. Y bueno, en el caso de las aplicaciones que un poco se ha trabajado, de mi parte, como digo, estas no son todas, pero ustedes pueden encontrarle las diferentes utilidades a este tipo de ingeniería inversa mediante escaneado 3D. Repuestos, como les mencionaba, entonces tenemos un caso de un dron, ¿no es cierto? En este caso, pues, muy común que los drones impacten, ¿no es cierto? Y se dañen las propelas. Entonces, en este caso, pues, ¿por qué no en este caso nosotros mismos hacer esos repuestos, ¿no es cierto? Construir nuestras propias propelas. Entonces, podríamos obtener esa información y luego mediante sistemas CAD/CAM y la fabricación podríamos hacer los moldes y luego pues pasar a un proceso de, de, eh, de inyección puede ser, o podemos a lo mejor imprimirlos en 3D, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, podemos hacer control de calidad, por supuesto. Como vemos el escáner, si es un escáner preciso, pues me serviría una vez que ya se encuentra mecanizado, se encuentra fabricado la pieza, pues podría hacer un control de calidad para comprobar, ¿no es cierto?, entre los planos y el objeto final obtenido, pues podría hacerlo. Me serviría para metrología, por supuesto, ¿sí? En este caso escaneo y pues mediante software voy sacando las cotas o las dimensiones necesarias. Prótesis es muy utilizado para prótesis. En este caso, pues para que la prótesis sea lo más beneficiosa al paciente, pues tiene que tener las características que necesite ese paciente. Debe ser algo propio, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo el paciente, pues yo voy obteniendo la información respectiva. Aquí tenemos unos casos de unas prótesis de una pata de caballo, una pata de perro, ¿sí? Que se puede colocar, ¿no es cierto? Para poder, en este caso, completar totalmente el dispositivo de la prótesis. Restauración, por ejemplo, esto muy utilizado en la parte arqueológica, ¿sí? O en la parte de conservación, como se conoce. Pues, por ejemplo, tenemos los fósiles, ¿no es cierto? Y normalmente pues no encontramos los fósiles completos, ¿no es cierto? No,
están en partes, entonces nosotros podríamos, aparte de la reconstrucción física que suelen hacer algunos paleontólogos, ¿no es cierto? Pues nosotros también podríamos escanear cada una de las partes y hacer una reconstrucción digital, ¿sí? Y aparte de eso, pues quizás esto lo cuidamos tanto que a lo mejor no lo queremos ni mostrar, a lo mejor queremos mostrar alguna réplica. Entonces, una vez que ya tenemos reconstruido, pues lo que podríamos tenerle en una estantería pues, o en algún punto presente, pues no sería tanto el original, sino una réplica. Entonces se puede utilizar este procedimiento. Un estudio aquí, por ejemplo, el control de desgaste de los neumáticos, entonces escaneo el perfil de los neumáticos y pues puedo obtener información de forma digital. Artesanías y réplicas, ¿sí? Entonces, si yo escaneo, pues a lo mejor es alguna artesanía, alguna réplica característica que no hay más, ¿no es cierto? Y es la única, pues escaneo y puedo obtener más, puedo obtener información y puedo obtener ya más objetos. Para la parte, como les mencionaba, de la parte automotriz, por ejemplo, muy utilizado para adquirir ciertas tecnologías de algunos productos, de algunos repuestos. Por ejemplo, aquí hay un caso de una tapa de un distribuidor, de la distribución de un motor. ¿Sí? Entonces, esto, ¿por qué no poder hacerlo nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces, con el escaneo se lo puede realizar. Las metodologías, entonces, en este caso, pues sí es importante que nosotros tengamos en cuenta los pasos para poder realizar esta ingeniería inversa. Entonces, partimos desde un escaneo, ¿no es cierto? En este caso está para un escaneo fijo, un escaneo portátil. Tenemos algunas condiciones, algunos parámetros que nosotros necesitamos setear en el escáner. Entonces, por ejemplo, el número de escaneos, la resolución del escaneo, el valor de exposición de la luz del escáner, ¿sí? Para poderlo hacer. Hay objetos que son brillantes, ¿no es cierto? Entonces hay que darles algún tratamiento, quizás algún pintado, algún recubrimiento, alguna limpieza es importante. Y pues una vez que ya tenemos todo eso preestablecido, ¿no es cierto? Ya lo determinamos adecuadamente, pues pasamos a la parte del escaneo. Y luego, pues el post-tratamiento, como les digo, quizás necesite hacer una alineación de ese escaneo, una fusión del escaneo, rellenar agujeros, optimizar malla, etcétera, etcétera. Entonces, quizás en esta fase a lo mejor ya podría pasar a obtener un objeto inicial que podría pasar a una fase de impresión 3D. Entonces, podríamos tener este tipo de archivos y podría obtener un objeto. Si no, pues yo tendría que pasar una parte de reconstrucción, es decir, obtener esa obtención de esa intención de diseño, perdón, y pues mediante reconstrucciones obtener el objeto. Entonces puede ser una reconstrucción tipo sólido, tipo superficie, reconstrucción automática, reconstrucción manual, ¿sí? Y obviamente pues tenemos que validar esa información mediante un análisis de desviación como les había comentado. Entonces las distintas aplicaciones pues rediseño, repuestos, control de calidad. ¿Para qué me sirve eso que obtuve mediante escaneo 3D y la reconstrucción? Quiero hacer simulaciones, estoy aplicando en la parte arqueológica y conservación, artesanía, réplicas, industria automotriz, prótesis, control de desgaste, ¿sí? Entonces, y luego pues determinar si es que quiero pasar una parte de fabricación a un modelo físico, pues prototipado rápido, impresión 3D, fabricación CNC, ¿sí? Entre otros, ¿sí? Procesos de manufactura. Entonces, un poco por acá. Tenemos el proceso del escaneo completo hasta la obtención del objeto. Pasar un poco. Ahí está en la fase del escaneo. Está en la parte de la optimización, como les mencionaba. Tenemos algunos ruidos. Estamos en la parte de la obtención de la intención de diseño. Estamos haciendo la reconstrucción. Entonces sí se puede ver que en base al escaneado pues voy obteniendo la información y luego voy reconstruyendo. Entonces voy obteniendo las formas. ¿Sí? Y pues todos los pasos necesarios para aproximarme al objeto escaneado, ¿no? Entonces,
Podemos ver ahí que utiliza distintas herramientas para poder hacer esa reconstrucción, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que ya está bastante avanzado. ¿Sí? Lo que se ve con color celeste, pues es el objeto escaneado y lo que estamos aquí, pues es la reconstrucción. Ahí se debería hacer un análisis de desviación. Y pues si ya lo tengo, puedo pasarle un software CAD, ¿sí? Y en este caso, imaginarse que en el software CAD, pues también nosotros podemos utilizar las herramientas propias de ese software para hacer cualquier cosa. Como les decía, quizás simulación, por ejemplo, SolidWorks me permite simulación, hacer el CAM, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, acá tenemos un poco la materialización de las aplicaciones, ¿sí? Entonces tenemos el molde, en este caso, del árabe que les había mencionado, las réplicas, ¿no es cierto?, de las artesanías, pueden ser las carcasas. Acá tenemos el prototipo del fósil el fósil, ¿no es cierto?, que nosotros habíamos reconstruido, ¿sí? Entonces acá tenemos el prototipo de la reconstrucción realizada. Bueno, un poco los análisis de desviación de los objetos presentados. Ustedes pueden ver que mayormente tiene esa superficie color verde que les mencionaba. Por acá, pues podemos ver un poco que se nos presenta algunos puntos de que está faltando un material. Entonces, como les mencionaba, quizás las operaciones que utilizamos, pues no se les hicieron en una primera intención de la mejor manera, pues nosotros podríamos nuevamente optimizarlas y mejorar estos resultados. Un poco, como les mencionaba, pues puedo sacar una tabla y ver cuánto pues tiene de desviación esos objetos. Como digo siempre, la parte reconstruida comparada con la parte escaneada. Y bueno, finalmente pues tenemos las conclusiones, ¿sí? En este caso pues con estas metodologías pues se puede desarrollar distintas aplicaciones como tal. Las que se mencionan en en este trabajo, las que se mencionan, pues no son todas. Como ustedes pueden ver, lo importante es entender cómo funciona y pues decir, ah, sí, esto me puede servir para esta aplicación que yo necesito darle. Entonces, algo muy importante para complementar en este caso, pues es importante que a la par del escaneo, pues se utilicen tecnologías modernas de prototipado, impresión 3D, sistemas CAD/CAM, fabricación para obtener los productos finales. Para un adecuado análisis de desviación, pues es importante considerar la naturaleza. Esto es muy importante porque en base a esto depende qué tan aproximado quiero los resultados. Entonces, habrán objetos que por su naturaleza a lo mejor necesito solo que, no sé, la tolerancia sea de 1 milímetro, o habrá objetos que en cambio necesite que sea de 0,1 milímetros. Entonces, eso hay que establecer dependiendo de la funcionalidad. Y en este caso, pues tenemos la parte de la ingeniería inversa, pues como una opción para desarrollar o adquirir, en este caso, la industrialización en un país, ¿no es cierto? Para crear empresas, para crear tecnología, para crear la parte de investigación, el desarrollo y la innovación que puedan presentarse para que nosotros no dependamos de fuentes primarias, ¿no es cierto?, como tal, y a lo mejor no estamos exentos de que suceda algo en el proceso, ¿cierto? Tiempos, demoras, etcétera. Entonces nosotros podríamos hacer esos trabajos. Y bueno, en este caso, pues todo depende, en este caso, si las empresas desean adquirir, en este caso, o implementar este tipo de tecnologías, hay que considerar que estos equipos pues tienen un alto costo de adquisición, pero habría que ver, ¿no es cierto?, cómo está el retorno de la inversión en base a lo que se adquiere, en base a lo que al final voy a producir y voy a ganar, ¿no es cierto? Entonces eso es importante considerar. Y tenemos el tiempo total que emplea para realizar las operaciones del escaneo, pues dependerá un poco del tipo de aplicación que se esté realizando. Entonces en algunas será más fácil, en otras será un poco más difícil, tomará menos tiempo, tomará más tiempo, ¿sí? Entonces, la utilidad del escáner, pues, puede ser variada. Eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta y, pues, en base a esto, pues, ustedes puedan entender cómo es que funciona y puedan aplicarlo a sus distintos campos donde se necesite de este tipo de tecnologías. Eso nada más de mi parte. Muchas gracias. No sé si tengamos alguna pregunta, por favor.